Bienvenidos a una nueva entrevista veraz sobre algo que tiene al mundo en vilo. A nosotros nos tiene en vilo la consulta de mañana, en la cual ustedes no se pueden equivocar ni dejarse afectar por las coyunturas temporales. La de la energía eléctrica es temporal, la de la inseguridad también, aunque un poco más duradera. Pero, ¿qué hacemos en este planeta? Vean ustedes lo que le pregunté a mi invitado el 14 de octubre pasado, 7 días después del ataque de Hamas desde la Franja de Gaza a Israel. Yo no creo que haya tercera guerra mundial por esto. Hay algo, un término macabro y maravilloso, que es la destrucción mutua garantizada. El equilibrio del terror. Sí. Eso es todo lo que... Eso evita que tú destruyes, y aparte Israel tiene bombas atómicas, en Dimona las tiene, es el reactor. ¿Qué ocurre? ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede pasar aquí? Primero, sí creo que pueden acelerar las cosas de acercamiento con los aliados regionales de Israel, con los nuevos que son países árabes que buscan ya parar este conflicto porque no quieren meterse, no quieren ser otra vez el escenario trasero de la nueva Guerra Fría, como fue en las décadas anteriores, que se evitaron muchos acuerdos precisamente por la intromisión de la Unión Soviética, la introducción de otros países, Estados Unidos también, que evitaba en cierta manera esto porque era la zona caliente, ¿no? de esta Guerra Fría. Como estamos viendo otra Guerra Fría, a mi parecer, volvemos a tiempos de Guerra Fría, hay muchos países que ya quieren parar esto. Por ejemplo, Arabia Saudita es el país que recibe en la región más ayuda militar de Estados Unidos, más que Israel. Sí. Entonces no quiere esta situación. Vamos a ver si esa visión se cumplió. Me refiero a la de Fernando Insúa, nacido en junio 19 del 87, artista visual, comunicador, investigador histórico con preferencia en temas vinculados a lo militar, articulista de Expreso y analista de RTP Radio Tropicana 96.5. Bienvenido, Fernando, de vuelta, toda la hora solo. Antes compartimos ese panel con Irene Vélez Fromen. Empecemos por la misma inquietud. ¿Ahora tampoco hay el riesgo de una tercera guerra mundial? No. Por... volvemos al mismo concepto de la destrucción mutua garantizada. Las potencias tienden a jugar y a mostrarse los dientes. Por ejemplo, vemos ciertas actitudes de Irán que es para mostrar los dientes, para garantizar su poder dentro de sus fronteras. Pero de ahí a una guerra generalizada no les conviene, ni les interesa. ¿Por qué razón? Porque las potencias tienen bombas atómicas, Israel tiene bombas atómicas, y no se van a arriesgar a una guerra general. Ahorita está de moda la serie Fallout. No vamos a tener un mundo tal vez así con una guerra atómica generalizada, porque esa destrucción mutua es como tirarse misiles dentro de una casa. Toda la casa queda destruida, todo el planeta queda destruido. Si algún loco decide aplastar un botón de cualquiera de los dos lados... No, es complicado, depende del proceso que hay para lanzar una bomba. Más riesgo teníamos en los 60s, donde las decisiones las tomaba un presidente, por ejemplo, o un dictador. ¿Es quizá esa certeza, entonces, lo que ha hecho que el mundo no reaccione con la urgencia del caso? Es esa situación la que hace de la destrucción mutua garantizada que el mundo se vuelque a evitar que más estados tengan la bomba. Porque no es lo mismo, y voy a poner un ejemplo, no estoy poniendo una democracia plena, voy a poner China y voy a poner a Rusia. China, para lanzar una bomba atómica, tiene que ser aprobado por todos los estamentos militares y del Politburó del Partido Comunista. En Rusia hay un consejo que aprueba eso, a pesar de que Putin siempre va a tener la última palabra. Es algo que va a tener un peso y un contrapeso. En Estados Unidos no es que Biden el día de mañana decida un ataque, tiene que ser aprobado por un consejo. Entonces, ese tipo de cosas, estos contrapesos, saber que es un juego de suma cero, que todos van a quedar destruidos, hace que se luche para evitar que ciertos estados teocráticos e inestables tengan la bomba. Aquí la introducción de Fernando Insúa, a un tema apasionante. El conflicto que se ha generado o ha recrudecido, siempre ha existido en el Medio Oriente, a raíz de los ataques a Israel. Pero Israel atacó primero. También hablaremos de eso. ¿Atacó primero
¿No fue jamás 1 de octubre? ¿Era válida la reacción de bombardear el consulado de Irán en Damasco, Siria? Todo este fascinante tema en los próximos 60 minutos. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este espacio veraz se emite gracias a Serviseguros, Case de Autec Agrícola, Ambienza, gestor inmobiliario, Café La Mula Ciega, Tempo Design, Bankers Club. Bienvenidos a esta entrevista veraz que hoy trata sobre el ataque a Israel o el ataque de Israel, en general el recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente. Les recuerdo siempre que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Estamos también en medios convencionales, Extreme TV Cable, Vito TV, Canal 15, que es 709 en alta definición, DirecTV 194, corresponde al Canal 9, Manavisión, solo allá señal abierta también. En Estados Unidos, Macro Digital, con una gran cantidad de suscriptores ecuatorianos en ellos. A nivel nacional, las dos radios de mayor cobertura, Caravana 750 AM, D-Blue 88.9 FM, eso sí, un poco diferido, después del fútbol, ahora que se reinició el campeonato hace rato. Alborada 90.3 FM en Imbabura nos retransmite también, y el reprise es el domingo por Extrema FM 92.5 para Tungurahua y Cotopaxi. Prosigamos. Fernando, el equilibrio del terror. ¿No tiene Irán misiles balísticos capaces de llegar en 12 minutos a Israel? Es que ahí, eso es una pregunta clave para entender también parte del ataque que sufrió Israel por parte de Irán. Hay quienes inclusive aducen que Irán testeó misiles balísticos, los testeó lanzando, porque el alcance medio de los misiles de Irán tampoco es que llegan a Estados Unidos. El área de los misiles, por ejemplo, el de mayor alcance, que son los Joramshar, y los Joramshar son misiles balísticos iraníes con capacidad de carga nuclear. Y estos sí pueden llegar inclusive a fronteras con China, obviamente no que llegan a Israel, pasan a Israel, llegan a Egipto y generan un círculo de unos 5.000 kilómetros de radio. No son de ataques. Intercontinentales. No son intercontinentales, pero sí regionales. ¿Se cree que los probó en este conflicto? Claro, porque es que cuando hay una pequeña confusión que hay con los ataques que sufre Israel constantemente por parte de Hamas o Hezbollah, que lanzan cohetes a Israel. Y el escudo de defensa que se utiliza para eso es el Kipat Barzel, la cúpula de hierro. Uh-huh. Y la cúpula de hierro está destinada como un filtro de este primer grupo de ataque, de estos cohetes, los rockets y todo eso. Pero hay otras capas de defensa que son, por ejemplo, la onda de David, que son para misiles ya de mediano alcance y misiles balísticos. Que son las que usaron esta vez. Exactamente. No ¿Por primera vez? Por primera vez. Más lo que hicieron la Fuerza Aérea de Inglaterra, Francia y Estados Unidos. Exacto. No, es que no era solo drones. Los drones eran solo la mitad de lo que se lanzó contra Israel. Por eso dicen, bueno, drones es un ataque, lo que quiere hacer ver Irán. No, es un ataque nomás para demostrar fuerza, pero no quisieron dañar a nadie. No es así, lanzaron misiles balísticos y cohetes de mediano y largo alcance. No fueron drones no tripulados o pequeños cohetes. Ya entraremos en las particularidades de este recrudecimiento del conflicto. Ahora veamos otra afirmación que hizo cuando le pregunté a Fernando Insua el 14 de octubre pasado.
si este conflicto tenía visos de solución. Tiene visos de solución cuando el criterio de que desaparezca Israel no es propio de todos los árabes que viven en Israel. Primero, Israel, verlo como un Estado judío es un error. Israel tiene en su Cámara, como tal, tiene un 20% de representación árabe, tiene partidos drusos, tiene partidos cristianos. Dentro de la población israelí, dentro del ejército israelí, hay israelíes árabes e israelíes beduinos musulmanes. Eso hay que tenerlo claro. Árabes que aceptaron la ciudadanía israelí y defienden el Estado. Cierto. Dentro de la autoridad palestina hay palestinos que consideran que se puede crear un Estado en convivencia con el Estado de Israel. Eso hay que separarlo para no decir que la opinión de los musulmanes es una sola o inclusive la opinión de los palestinos es la misma. Conclusión entonces, ¿esto no tiene ahora menos que antes visos de solución? Es curioso, pero después de los ataques de octubre hubo una cierta propaganda internacional, hubo marchas, causas, para intentar vestir de una imagen que no tiene a un grupo islamista como lo es Hamás. Era muy curioso. Como patriotas revolucionarios. Como revolucionarios o hasta progresistas, y grupos progresistas marchando por eso. O como expatriados de su patria. Eso no era, como auténticos palestinos. Claro, eso no era así. Jamás no representa eso de allí. No tiene valores jamás de ese tipo. ¿Por qué un grupo tan puntual como ese es capaz de tener a todo el mundo, decimos en mi tierra, bailando rock and roll en el Medio Oriente? Excelente pregunta, porque no es solo ese grupo. Ese grupo es un apéndice y esto es algo, por eso viene el tema de Irán. Irán juega a potencia regional. Irán no desde ahora, no desde octubre del 2007, unos años antes, no. Muchos años, desde que se instaló la Revolución Islámica de Irán, Irán ha buscado la hegemonía regional, o sea, tener un círculo de influencia para proteger su propio Estado y su revolución islámica, por si acaso, porque ya que ahora no vayan a confundir con una revolución progresista y de cambios, cosa que no es así. Irán ha buscado sostener grupos, por ejemplo, Hezbollah tiene esa capacidad que tiene gracias al apoyo de Irán, financiero y todo. Hamás, trasladando eso a gracias América Latina, Irán arma una especie de guerra de guerrillas que combatan por ellos. Exactamente. ¿Y por qué lo hace esta gente así? ¿Por qué lo hace Hezbollah? ¿Por qué lo hace Hamás? ¿Por qué? ¿Por plata? Pero lo protegen. Al final es tu pero propia esa gente es existencia. fundamentalista, esa gente considera que matarse o morir no es morir, sino vivir eternamente si echas abajo un judío. O sea, ¿qué clase de fanatismo hay o de convicción hay en eso? ¿Qué es lo que hay atrás ya religiosamente? Bueno, no voy a poner el ejemplo de un judío porque para ellos no vale nada. Voy a poner el ejemplo de su propia gente. En la guerra Irán-Irak, cuando querías desminar un campo iraquí, cogían niños y adolescentes que iban de voluntarios y les daban las llaves del paraíso, que eran de plástico. Llaves hechas en China, en Taiwán, llaves así les dan y les dicen, esta es la llave del paraíso, camina por ese campo y desmínalo. Y se mandaban oleadas de soldados a desminar los campos de la guerra Irán-Irak. ¿Eso es mito o eso es No, historia? eso es cierto, es con su propio pueblo, porque eran los mártires. ¿Quién demostró que eso era cierto así? Es la propia historia de ellos. Es que eso no es... Cuando se habla de la guerra Irán-Irak, no, obviamente se sabe que Saddam Hussein, el líder iraquí, un criminal, era todo y invadió Irán. Pero cuando se ve desde el lado iraní, el tema de los mártires que están en los edificios, están en la historiografía, ellos mismos hablan del tema, iban de voluntarios, pero iban muchos casos adolescentes, iban niños al combate. Y los mayores sabían que estaban sacrificándolos y se los enviaban. En función de algo que no existe o de verdad ellos creen para suplir que el la paraíso deficiencia existe. de armamento se mandaban jóvenes a morir, a desminar campos, caminando encima de ellos. Y eso es lo que yo... Si uno ¿Y los jóvenes por qué obedecían? Porque tienes una causa revolucionaria, tienes todo un aparato que gira alrededor de ti, porque capitalizaron el descontento al Shah, al ex gobernante de Irán, capitalizaron eso, y en esa etapa de la guerra había ese fervor religioso, ese fervor revolucionario, y en ese aspecto iban a morir. Por eso digo, si no amas a tu propio pueblo,
¿Cómo voy a esperar que amen a un cristiano o a un judío? No lo van a hacer. Qué importante es entender esto, y ya ven por qué la invitación a Fernando Insua y por qué la necesidad de retrospectiva para entender el origen, el grado de este conflicto. Ahora, eso se puede llamar, esa es una otra cultura, porque aquí nos dicen en el occidente, esa es otra cultura, simplemente hay que respetar. El hecho de que no compartan nuestros valores no deja de significar que son una cultura. ¿Eso es una cultura? ¿Eso es una civilización? ¿O eso es una secta? No es una civilización, porque el pueblo iraní es un pueblo muy culto, educado, ha tenido la capacidad, a diferencia de muchos de sus vecinos, ha tenido la capacidad para generar armamento, tecnología. Es una sociedad que históricamente buscó destacar y ha destacado en el arte, la literatura, la ciencia, los persas. Por eso, esta sociedad, que uno la ve antes de la Revolución Islámica, veía todo las libertades que tenían sus mujeres, sus jóvenes. Después ver secuestrada esta sociedad en un régimen fundamentalista. Yo no digo que es una sociedad, una civilización que todos los iraníes actúen como tal. Creo yo que es una sociedad secuestrada en un régimen fundamentalista y lleva secuestrada desde 1979. Ahora, ¿por qué en cambio, y no sé si esta comparación quepa, disculpen ustedes, a nuestros antepasados, más que a nuestros ancestros, porque por lo menos yo soy producto del mestizaje, no sé cómo te consideres tú? Igual. Ya, a los siris, a los incas, a los chitucaras, en mi caso, se exige que se los respete como una cultura. Si ellos sacrificaban seres humanos también para adorar al sol, por ejemplo, ¿por qué en ese caso, aunque son 500 o 600 años atrás, ellos sí son una cultura y hoy Irán no es una cultura? Irán sigue siendo una sociedad con sí, pero no una cultura, no una civilización, mejor dicho. Yo creo que Irán tiene un nivel cultural altísimo en materia de haber generado su propia literatura, ciencia y todo. Ellos se ven como tal. Creo yo que inclusive esa diferencia que tienen en el Islam, porque al inicio el Islam... La cultura es la que inmola a sus propios niños y adolescentes. La cultura del fundamentalismo. Por eso separo... Entonces son una cultura. Por eso ¿No puedes separar cultura de valores o sí? Puedo separar a pueblos que luchan por su libertad, porque en Irán hay gente que lucha por su libertad. En Irán está Mahsa Amini, que murió por no usar velo, por salir con su ropa como ella quería defenderse, porque es una sociedad donde los jóvenes están hartos de ese régimen. Mi pregunta es si podemos considerar o llamar una cultura a una sociedad que sacrifica niños y adolescentes, porque eso es llevarlos a la eternidad. Simplemente son otros valores. Y si lo quieren extrapolar un poco más, y vuelvo a disculparme con ustedes, si estoy en este caso diciendo una herejía, en el caso del cristianismo, del catolicismo, de alguna manera se exalta la muerte en el sentido de que es paso a otra vida, a la vida eterna, si nos comportamos de acuerdo a principios cristianos aquí. Por eso digo, no es la cultura del pueblo como tal, es la forma en que llevaste a la religión. Cuando yo menciono cultura, y tal vez puede ser la diferencia del concepto, para mí la cultura va ligado a las costumbres, uso, tradiciones y varias cosas vinculadas. En ese aspecto, Irán ha tenido una cultura guerrera por naturaleza, obviamente son los persas, pero cuando toda religión tiende al radicalismo y cuando estos grupos llegan a cooptar el poder, porque se lo vivió en la cristiandad. Sí. Cuando uno habla con un cristiano, le dice, oye, los cristianos te mandan a hacer esto, y tú dices, no, mi religión no dice eso. Ahora, volvamos al presente. Estas cosas. Ellos tienen entonces su razón, no la razón, que en este caso es sitiar o acabar con el enemigo, que de paso les quitó una tierra, Palestina, a los palestinos que ahora están recluidos en Gaza, y por lo tanto, si no hay que justificar, por lo menos hay que entender su guerra. No. ¿Por qué razón? El pueblo iraní, antes de la revolución, veía otros medios para poder solucionar el conflicto palestino. No tenía problemas con Israel.
fue después de la Revolución Islámica en que el Ayatollah Jamenei busca, en cierta manera, posicionarse dentro del mundo islámico. No del todo el mundo islámico, sino del chiismo radical, del chiismo como tal. Irán, por eso se diferencia de otros países musulmanes, porque recordemos que hay una diferencia sectaria en el mundo islámico. Ellos buscan tener su lugar en el mundo islámico y en la revolución. Entonces, obviamente, una manera de capitalizar ese apoyo del mundo musulmán era tomando la bandera de la causa palestina. En ese momento en Medio Oriente no es como ahora. Por ejemplo, ¿quién se iba a imaginar cuando empieza la Revolución Islámica que íbamos a tener a las Fuerzas Armadas de Egipto o a Jordania o al propio Arabia Saudita interceptando cohetes de un país musulmán que va a atacar a Israel? Okay. Eran otros tiempos. Tú capitalizabas con esa causa y aún lo siguen haciendo. Quieren capitalizar su poder con esa causa. Ciertamente eran otros tiempos. Yo creo que tú no nacías todavía cuando en noviembre de 1977, o diciembre, si no me equivoco más, Menachem Begin y Anwar el-Sadat firmaron un acuerdo de paz, y yo estudiaba en Estados Unidos en el World Press Institute, y fuimos a cubrir esa reunión en Israel, que de paso, o a Egipto, no me acuerdo dónde fue, no nos dejaron cubrir la reunión, nos recluyeron en una sala que tenía monitores, porque no podíamos pasar allí. O sea, eso que en esa época era inimaginable, se dio. Hasta aquí la primera parte. Entiendan ustedes que hemos tenido que hacer una retrospectiva histórica para entender el origen próximo de esto, porque el origen remoto va mucho más allá y eso requeriría otro tipo de historia. Cuando volvamos el presente, ¿qué fue este sistema multicapas? ¿Y qué dijo Ali Jamenei contra Israel? Para saber por qué este conflicto ha derivado en esto. Más bombardear el consulado de Irán en Damasco era inevitable. Eso en breve. Bienvenidos a la línea Farmall JX de Case. Con más de 175 años de experiencia en el corazón de la agricultura. Potencia, resistencia y versatilidad. Líderes en su clase. Eficiencia total del motor Tier 3. Tanque de 105 litros y una cabina cómoda para largas jornadas. En Autec Agrícola, garantía de 1 año, sin límite de horas y soporte completo. Farmall JX de Case. Liderando el camino en la agricultura moderna. Tras hacer un poco de historia, iremos a lo que ahora está haciendo historia. Había una vez un lugar perfecto en medio de un planeta. Era una ciudad dentro de otra ciudad. Todos la llamaban Cumba York. Su gente era la más cool, sus carros los más cool. Todos tenían trabajos cool, ropa cool, universidades cool y casas cool. Pero lo más cool eran sus muebles, líneas y diseños modernos y espectaculares en cada una de las casas. ¿Y cómo así? Se preguntarán. Simple. En este lugar mágico llamado Cumba York también está Tempo. Y lo mejor, si vives ahí, tienes hasta el 30 de abril un descuento especial del 25% en todo el showroom. Te esperamos en Juan Montalvo, N268 y Los Cipreses, junto al Colegio Menor. El Ecuador está a la expectativa de la consulta popular. Esta es la oportunidad para defender con tu voto en las urnas cambios que aseguren seguridad, paz y trabajo. Este domingo, 21 de abril, la Alianza 24/7 Radio Centro y Vito TVO les ofrecerá los pormenores de la consulta popular. Todo el día, información, resultados y opinión sobre la consulta popular con los periodistas que usted prefiere. Sigue la jornada informativa por nuestros medios, Radio Centro, Vito TVO y 24/7, y por nuestros aliados estratégicos, La Data SE.
Radio Sucesos 101.7 FM. Retransmiten Brisa TV, Canal 23 UHF, Radio Brisa Plus 95.7 FM, Radio Brisa Azul 100.3 FM, El Oro, Guayas, Azuay y Loja. Escándalo Televisión, Canal 77 Extreme TV Cable. Hemos hablado de la historia reciente para que se entienda el momento que estamos viviendo, de que el riesgo de una tercera guerra mundial no es por lo menos inminente y, según nuestro invitado, lejano por las razones que explicó por un lado, y por otro que a corto plazo por lo menos y mediano plazo también esto no tiene, por los motivos que se explicó, visos de solución. Quiero recordarles que llegamos a ustedes gracias al auspicio de Case Autec Agrícola, Serviceguros, Ambienza, Café Mula Ciega, Centro Digital y su alianza informativa con el canal 24/7, que mañana tiene una transmisión especial sobre la consulta, 8 a 10 de la mañana y 4 a 8 de la noche. A las 10 de la noche yo haré normalmente ver a su manera en vivo. Y el Bankers Club, desde cuyo piso 33 emitimos. Situémonos nuevamente en el presente. Miren esta reseña respecto a esta protección multicapas, el sistema multicapas, que según Israel y sus aliados, bloqueó 99% de los ataques iraníes. La primera capa de ese sistema se denomina La Flecha. Se desarrolló junto con Estados Unidos para interceptar misiles de largo alcance, incluidos los tipos de misiles balísticos que Irán afirmó haber lanzado el sábado. La Flecha funciona fuera de la atmósfera y se ha usado en la actual guerra para interceptar misiles de largo alcance lanzados por milicianos hutíes en Yemen. La segunda capa es la Onda de David. También fue desarrollada con Estados Unidos y está diseñada para interceptar misiles de alcance medio, como los que posee Hezbollah en el Líbano. La tercera parte del sistema de defensa es Patriot. Es el elemento más antiguo del sistema. Fue desarrollado por Estados Unidos y utilizado durante la Primera Guerra del Golfo en 1991 para interceptar misiles Scud disparados por el entonces líder iraquí Saddam Hussein. El Patriot se usa ahora para derribar aeronaves, incluyendo drones. Finalmente se encuentra la Cúpula de Hierro. Fue desarrollada por Israel con apoyo de Estados Unidos y se especializa en el derribo de misiles de corto alcance. Ha interceptado miles de misiles desde que fue activado a principios de la década pasada. Israel afirma que tiene un índice de éxito de más del 90%. Además, Israel está desarrollando ahora un nuevo sistema para interceptar amenazas inminentes con tecnología láser. Se trata de rayo de hierro. Curiosamente, este triunfo, este éxito, ha servido para que le digan a Israel: no tienes necesidad de contraatacar, ¿para qué te vas a retaliar? Si entre lo que tú tienes y nosotros apoyamos, Fuerza Aérea de Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia, y hay quienes no descartan, incluso Fernando, de que algunos satélites hayan sido usados no solo para detectar trayectorias, sino para desde ahí bloquear las armas a través de rayos láser o no sé qué otras cosas. Carece de sentido que Israel se retalie. ¿Es así o no? Es como decir: no sigas corriendo porque estás ganando la carrera. Las ventajas se pierden. Y si a los enemigos no son neutralizados mientras se tiene una ventaja, puede ocurrir cualquier cosa. Por ejemplo, solo cito un ejemplo. Cuando la Cúpula de Hierro, se creía que la vulnerabilidad de la Cúpula de Hierro era lanzar un ataque masivo para saturar el sistema de defensa, ya vimos cómo se lanzaron los de Hamas y los de Hezbollah a lanzar en un solo día, en un solo momento, en el mismo instante, lanzaron 3.000 cohetes de golpe para intentar saturar el sistema porque creían que había una debilidad.
Por eso digo que mientras se aproveche tener la ventaja, hay que utilizarla. ¿Qué sería eso en este rato? Un ataque focalizado a Irán, quizá para no perder el apoyo mundial que sigue siendo importante, aunque no determinante para Israel. Eso es importante porque después de que hubo un desgaste por lo de la guerra de Gaza, muchos aliados, por ejemplo, entraron en periodo electoral como Estados Unidos, entonces la situación se volvía complicada políticamente y parecía que ese apoyo se estaba perdiendo. Pero el ataque de Irán ha renovado en cierta manera lo que se venía sosteniendo desde antes del 7 de octubre. Hamas, Hezbollah son aliados de Irán, los hutíes de Yemen tienen una estrategia regional y esta estrategia regional tiene que ser frenada. ¿Qué es cuál la estrategia regional? La estrategia regional es la hegemonía del estilo de gobierno iraní, el hecho de que Irán quiere sentirse protegido para desarrollar la bomba atómica. Ellos están en un sistema muy avanzado de ese proyecto y esta situación, curiosamente, ha hecho que los aliados se alineen de nuevo con Israel. Por eso es las victorias que dice Biden, por ejemplo, victorias, tener aliados peleando junto a ti para defenderse del ataque de Irán. Habían aviones jordanos, había ayuda saudí, habían franceses, ingleses, norteamericanos. Y por si acaso, cito primero los países árabes para que no quede que solo Estados Unidos apoyando a Israel. Sí, eso es era general. ¿Y por qué Siria no se sitúa del lado correcto? ¿Y por qué Líbano no se sitúa del lado correcto? O lo que queda del gobierno de Siria, porque gran parte del territorio sirio todavía sigue en manos de diversas milicias, pero al-Assad, en cambio, que era muy reacio a estar del lado de regímenes radicales como Irán, después de 11 años de guerra civil, 12 años de guerra civil, obviamente está con quien le apoye, e Irán le sostiene en el poder. Entonces, va a permitirlo. ¿Y Líbano? Y Líbano no. ¿Qué gobierna el Estado libanés? Un país que está con inflación galopante, con una crisis terrible en todos los aspectos, corrupción, marchas, por negligencia tuvieron la explosión en el puerto de Beirut que se llevó media ciudad con ellos. Okay. Entonces, ¿quién gobierna ahí? Ahí gobierna la facción, gobierna Hezbollah, que es un ejército dentro del ejército y un gobierno dentro del gobierno. Entonces, sí cabe no solo esperar, sino comprender una retaliación de Israel. Se espera una retaliación que no comprometa a los aliados, que se ha logrado recuperar, que se ha logrado posicionar de nuevo la imagen internacional de que es una causa contra grupos radicales, que eso fue muy difícil después de algunos meses de desgaste, porque estas guerras conllevan esos desgastes de la imagen, conllevan desgastes de diverso tipo, pero se recupera esa imagen. Y una vez que se recupere, sí creo que se va a dar una respuesta igual contundente, pero a los objetivos militares, porque a diferencia de Irán, Israel no quiere atacar todas las ciudades de Irán, no quiere atacar a los civiles de Irán, no quiere destruir Teherán, sino sitios estratégicos. Exacto. Que los debiliten. Quitarle ese criminal régimen de los ayatolás. Centrales eléctricas, por ejemplo, bases militares, por ejemplo, aeropuertos. La posible capacidad nuclear que tenga Irán. Ese es el objetivo que hay. Ese objetivo. ¿Israel sabe dónde están esas instalaciones? Obviamente se sabe dónde están las centrales de donde se está desarrollando esta tecnología, donde se están manejando los misiles balísticos, donde se los desarrolla. Curiosamente, ¿a qué nivel llega esta capacidad de Irán? Ante el bloqueo de Rusia en la guerra con Ucrania, Irán, Corea del Norte, estos estados le están proveyendo armamento fabricado en sus respectivos países. Entonces Irán tiene una capacidad peligrosa. Si ya vemos que en medio tienen cierta tecnología, lanzan un ataque a nivel regional. Los saudíes están enfrascados en una guerra en Yemen, porque los hutíes están siendo apoyados por Irán. ¿Todo proviene entonces del petróleo de Irán? ¿Su fortuna da para tanto? No, es curioso, pero es la manera, no es solo el negocio legal que tienen, sino los negocios ilegales que manejan. ¿Cuáles? Hay grandísimos. En Irán, por ejemplo, es muy curiosa la imagen que se maneja afuera. Una cosa es la imagen que da Hispan TV, por ejemplo, la cadena iraní, donde Pablo Iglesias ahí tenía su programa sin importarle de dónde venía ese dinero. Los iraníes, por ejemplo, no revelan que tienen una alta tasa de consumo de drogas en su población, producto del tráfico ilegal que estos ayatolás permiten, porque por un lado le dicen a una mujer no te pongas el velo porque es inmoral, pero por el otro sí están permitiendo el tráfico de opio de las regiones controladas por los talibanes. Ya ven qué completo
y complejo es el panorama que pinta Fernando Insua. Y a propósito de lo que citaba, recordemos y veamos por un rato cómo se expresa, qué propone Ali Khamenei contra Israel. En Teherán, tanto el presidente iraní como el líder supremo prometieron que el ataque no quedaría impune. El fracaso del régimen israelí en Gaza continuará, así como estos esfuerzos desesperados como lo hicieron en Siria. Por supuesto, serán abofeteados por esta acción. Una amenaza que Israel se está tomando en serio. El ejército ha anunciado que se suspenderán temporalmente las vacaciones de todas las unidades de combate. También ha reforzado su sistema de defensa aérea, ha llamado a los reservistas y ha ampliado la interferencia de GPS en un aparente esfuerzo por protegerse de los misiles teledirigidos. Como vieron, eso se refería a que el ataque de Israel no quedará impune. Al bombardeo que hizo en el consulado de Irán en Damasco, Siria, Israel. Y yo les decía que íbamos a tratar este punto al principio del programa. ¿Fue necesario que Israel habla a otro frente cuando estaba concentrado en el de Gaza? ¿Por qué tenía que hacer ese ataque? Es que la imagen ahorita está solo en el frente de Rafah, en el frente de lo que está ocurriendo en Gaza, pero en realidad se venían atacando constantemente desde Yemen. Los hutíes lanzaban misiles contra el puerto de Eilat, contra los barcos comerciales que iban y pasaban por el Mar Rojo. Toda esa zona de ataque era provocado y auspiciado por la milicia Al-Quds. La milicia Al-Quds, esta facción de la fuerza Quds que tiene la Guardia Revolucionaria iraní, es la que opera en el extranjero. Es una mezcla entre fuerzas especiales. ¿Ellos tenían el consulado de Irán como base? Lo tenían como base operativa. ¿Al consulado de Irán en Damasco? Exacto. El edificio no tenía un estatus diplomático como tal. Por eso se justifica el ataque. Por eso se dice, no estoy atacando una legación diplomática que está escrita como legación diplomática. ¿Y era porque ahí estaba un grupo terrorista con su líder y su familia también? Estaba no solo estos líderes terroristas, sino que allí estaba el propio comandante de visita de la fuerza Al-Quds, Mohamed Reza. Estaba ahí en ese momento dirigiendo operaciones en Siria y coordinando acciones en el norte del Líbano, que ya estaba atacando Israel, Hezbollah. En el sur del Líbano estaba atacando Israel desde el norte, y los ataques hutíes en el sur. O sea, este consulado, porque no estaba con estatus como tal, funcionaba en realidad como un cuartel militar. Pero esa no es una lógica peligrosa. Israel va a atacar cualquier país en donde su enemigo se refugie o se acuartele. Y por si acaso Irán no auspició el ataque a la embajada israelí en Argentina, o no auspició el ataque de la AMIA. Dos errores ellos no hacen empezaron, un acierto. Pero Dos ellos errores no empezaron hacen un acierto. Es que eso vamos. Si yo viese que es una embajada, un consulado como tal, las cosas eran diferentes. La alegación estaba escrita como una alegación. ¿Por qué el mundo no lo ha entendido así? Porque Israel no lo ha explicado así. La sensación que hay es: ustedes estaban focalizados en Gaza, estábamos tratando de manejar este conflicto para que tuviera menor daño, y de repente ustedes se ponen a atacar a todo el mundo. El mensaje que vemos algunos en el resto de Occidente es: Israel está desesperado por involucrar a más potencias en esta guerra para ganarla. No, porque los ataques ya estaban dándose. No es que se atacó de la nada o para abrir un segundo frente. Aquí el frente ya estaban abiertos. Hezbollah, desde el mismo día del atentado terrorista del 7 de octubre, ya estaba lanzando cohetes, y sigue lanzando cohetes Hezbollah, desde el sur del Líbano. Grupo que de facto gobierna el Líbano, auspiciado por Irán. Las milicias de las milicias hutíes en el Yemen lanzan misiles de largo alcance, que ¿de dónde los obtienen? Si se quejan de que no tienen ni agua ni comida los yemeníes en su guerra contra Arabia Saudita. Es inevitable hacer lo que está haciendo Israel. Desde Siria se lanza ataques. Ya abrieron ellos los frentes. Para esta locura. ¿Por qué el Consejo de Seguridad de la ONU no sirve? ¿Por qué la OTAN no frena? ¿Por qué ya en el caso de Gaza los llamados al alto al fuego no lo respetan? No va a decir jamás. Con terroristas no puedes esperar negociar. No lo respeta Israel. Pero es porque ¿a quién beneficia ese alto al fuego?
¿Cómo puedes a la gente negociar, que se muere de hambre para que le entre comida? Pero ¿cómo puedes negociar con un grupo que tiene gente secuestrada, la tiene ahí, tiene a su propio pueblo secuestrado y se refugian en sus colegios, en sus escuelas y la usan de cuartel? Qué bueno que trata de ese tema, Fernando. Disculpen el tuteo, que trata ese tema. Fernando, ok. ¿No corre el peligro Netanyahu de caerse del poder, de caerse, como decimos aquí? Porque el objetivo principal que se propuso, que era rescatar a los rehenes, no funciona y no los pone en riesgo al máximo con estos locos sanguinarios que algún rato dirán, perfecto, también se van los rehenes. Esa es una gran pregunta. La situación en Israel, hay mucha oposición a Netanyahu y a facciones de su gobierno que tienen una posición muy fuerte, hay que ir hasta las últimas consecuencias en esta guerra. Entonces, esa situación de esa coalición que tiene Netanyahu sí está generando tensiones. Hay manifestantes en contra de Netanyahu. Porque el origen de esto es su culpa. Él descuidó las defensas, él bajó la guardia, él no advirtió las alertas que se hicieron de los preparativos que la inteligencia les dijo que estaba haciendo Hamás. Claro, que los subestimaron. En ese aspecto, Netanyahu yo creo que se está mezclando los objetivos legítimos de defensa de Israel con su necesidad de permanecer. Debía haber dicho él, señores, que otro maneje la crisis, yo llego hasta aquí. Él considera que en plena guerra cambiar de gobierno es mostrar debilidad, pero creo que es más bien sostener su posición. Por eso separo el tema de la política como tal, porque en el aspecto político sí creo que se tienen que dar algunas situaciones con respecto a Netanyahu y mejorar su posición. Y eso Fernando Insúa, ¿qué piensa? ¿Él debe seguir hasta que la guerra baje o termine esta? ¿O es un momento de decir, tomen un relevo? Yo he mostrado que puedo, he reconocido que no fui de lo mejor. A ver, que otro lo haga superior. ¿Se debe? Yo sí creo que debe de haber un relevo. ¿Por? Para bajar las tensiones internas. Ok. Y eso los fortalece frente al enemigo. Exacto. Sí, porque este rato hay dos frentes. Inevitablemente el de adentro, por las razones que acabamos de mencionar, y evidentemente el de afuera. Mencionó Fernando Insúa el atentado contra AMIA. Recordaremos algo de eso al volver. Si tu vehículo está asegurado con Serviceguros, no tienes de qué preocuparte. Podrás contar con la mejor cobertura vehicular que incluye asistencia de remolque en todo momento. Permítenos asesorarte. Cotiza con nosotros por WhatsApp al 098-715-9423 o en nuestro correo cotizavehículos@serviceguros.es. Hablé de AMIA como si todo el mundo supiera que es AMIA. Era una central judía en Buenos Aires a mediados de los 80, 84, 86, ya veré el año precisamente, que fue volada en un acto terrorista por gente enviada por Irán. Lo vamos a recordar para que sepan que desde entonces el terrorismo de ese sector está infiltrado en América Latina y ahora, como lo denunció el embajador de Israel hace pocas semanas en otro de mis programas, aquí también y sobre todo en Chile más. La Mula Ciega, el sabor del campo en tu mesa. Encuéntralo. Bienvenidos a la línea Farmal JX de Case.
con más de 175 años de experiencia en el corazón de la agricultura. Potencia, resistencia y versatilidad. Líderes en su clase. Eficiencia total del motor Tier 3, tanque de 105 litros y una cabina cómoda para largas jornadas. En Autec Agrícola, garantía de 1 año, sin límite de horas y soporte completo. Farmal JX de Case, liderando el camino en la agricultura moderna. Estamos de vuelta en esta entrevista veraz con Fernando Insua, con quien referimos hace pocos instantes algo que debe haber mostrado, que fue el bombardeo de Israel a lo que él definió simplemente como un cuartel terrorista en Damasco, Siria, que ni siquiera tenía el estatus de consulado. Recordémoslo. Consulado de Irán en Siria, allí específicamente en la capital, en Damasco, un ataque que le adjudican a Israel. Las consecuencias, lo que vemos en pantalla, no solo la destrucción material, sino la muerte de 2 comandantes que han sido nombrados como el general de brigada Mohammad Reza Zagleri y su adjunto Sardar Hadi Raimini, que además de otros 5 oficiales también fallecieron y fue abatido un miembro de Hezbollah. Este ataque que se produjo en las primeras horas del día, aéreo, atribuido al ejército de Israel, no solo destruyó las instalaciones del consulado iraní en Siria, sino que, como recién les decía, mató a 2 generales y a 5 oficiales iraníes, uno de ellos de alto rango, de las fuerzas Al-Quds iraníes, lo que por supuesto provoca extrema tensión una vez más en Oriente Medio. Así lo reportó Noticias 26 de Buenos Aires, Argentina. Y vamos ahora sí a la Argentina. Les preciso la fecha. No era en la década de los 80, como yo creo, 84, 86. Fue el 18 de julio de 1994 que AMIA, Asociación Mutual Israelí Argentina, sufrió ese atentado terrorista. Antes había ocurrido otro en la Embajada de Israel allá mismo en el 92. ¿Qué es lo trascendente? La justicia argentina el 11 de abril acaba de reconocer en su Cámara de Casación que Irán y Hezbollah estuvieron detrás de los atentados contra AMIA y la Embajada de Israel en ese país. ¿Qué es lo novedoso? Que nada menos que una argentina y una expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, pretendió secretamente lograr un acuerdo a cambio de apoyo financiero de Irán para echar un poco de lodo sobre esta realidad. Quien estaba investigando aquello era el fiscal Nisman. El día anterior a que él presente la acusación, un lunes, un sábado de noche, fue asesinado. O dicen que se suicidó con una pistola, un revólver que él le pidió a su asistente porque se sentía inseguro o atemorizado, intimidado, le procurara para tener en caso de defenderse. Si ven en lo que acabo de describir lo absurdo de la teoría del suicidio, si él pidió un arma para defenderse, no iba a ser para matarse. Aparte que la investigación encontró por múltiples maneras que él no pudo haberse disparado porque no era zurdo, entre otras cosas. Pero recordemos ese atentado contra AMIA y el fallo que recién reportó la televisión argentina. Es una decisión que tomó la Cámara de Casación Penal, el tribunal penal más importante de la Argentina. Está planteando concretamente en la revisión de 2 causas que tenían que ver con el encubrimiento al atentado con la AMIA, que directamente detrás del atentado a la AMIA y a la Embajada de Israel, en 2 momentos diferentes de la Argentina, fueron ejecutados por la República Islámica de Irán y por Hezbollah. Una noticia que se esperaba que de un momento a otro saliera en este fallo que, repito, tiene que ver con la Sala Tercera de la Cámara de Casación Penal.
Fernando, eso nos traslada ya en cambio a nuestra región. ¿Qué repercusión tiene en América Latina lo que está ocurriendo en este rato en Oriente Medio con Israel y contra Israel? Un expresidente de Argentina que está dispuesta a recibir dinero sucio de Irán y inclusive permitir que se mate a un fiscal que está investigando un atentado terrorista. Cuando Israel ataca el consulado en Damasco, ataca un edificio adyacente al consulado, que era el cuartel de esta gente. Ese edificio no tenía estatus diplomático. Es importante. Pero en cambio, Hezbollah, auspiciado por Irán, le da de lleno a la embajada israelí en Argentina, le da de lleno a una agencia mutual judía que cuando uno ve, y quien ha visitado Buenos Aires ve todo lo que hace la AMIA por la comunidad, matando a cientos de civiles, y vienen con la cara para decir que es un régimen legítimo y que defienden valores revolucionarios. Estos mismos grupos son los que entran en Venezuela y apoyan milicias, buscan obtener dinero a costa de negocios ilegales en Sudamérica. Es muy curioso, pero más de una vez yo entré en alguna época determinada en el país a un organismo de gobierno aquí, y resulta que en esa época, no sé si se sigue haciendo, la rejita de los pasaportes de los visitantes se las ponen en la entrada junto a las cédulas. Bueno, ya había algunos pasaportes de Irán. Y cuando hice la visita a otro país determinado de la región que tenía un régimen muy progresista, que no progresa nada, también había mucho pasaporte de Irán y de otros países amigos de ellos. Eso explica la penetración que tienen en el territorio. Y eso explica lo que Milei ha dicho respecto a Chile, que Hezbollah está diseminado allí y ha motivado una protesta de Boric a Milei, por lo que debería ser más bien una advertencia. Supongo que Chile lo considera como un insulto a su seguridad, o el permitir que tengan esta clase de infiltrados allí. Pero lo dijo aquí el embajador de Israel hace poco en otro programa. Sobre eso, ¿qué debe hacer nuestra inteligencia ahora aquí? Hablemos del Ecuador. Tenemos un problema. Nosotros al creer de una manera inocente, pero negligente, una inocencia negligente, de que la ciudadanía universal es algo que todo el mundo respeta. Puede que Ecuador cree en la ciudadanía universal, pero hay países que se burlan de ella malutilizándola. Cuando nosotros pensamos en eso, hay países que sí buscan protegerse de terroristas que buscan entrar a Ecuador para cambiar papeles, para de ahí usar de trampolín para irse a otros países, para blanquear dinero, para utilizarlo como base operativa. Y hay gente que dice, en Sudamérica no pasa nada, no estamos vinculados a lo que ocurre. Mentira. Sudamérica es un lugar donde hay dinero, es tranquilo, no tienes vigilancia. Estás en un ambiente que no estás en zonas inestables, pero de todas maneras Latinoamérica es donde puedes operar desde tu computadora cualquier célula terrorista desde el calor de la playa. Y ya sabe la pregunta inevitable que tengo que hacerle, ¿no? A ver, usted que también hace periodismo y análisis, ¿qué debe hacer el Ecuador con su vicepresidenta, que está en un país en el cual ya entró en una guerra más peligrosa? La seguridad en Tel Aviv está garantizada. Fue en el ataque, en el mayor momento Aunque del ataque. Así sea, no deben decirle, señora, vuelva. Sí creo una cosa. Hay situaciones, por más que el Estado israelí garantiza la seguridad de las delegaciones diplomáticas, está pendiente de las delegaciones diplomáticas, aparte que el Ecuador tiene su seguridad puesta allí, que eso es muy importante. El Ecuador no es que no ha dejado de tener seguridad. La vicepresidenta está con protección de seguridad del país. Y tiene la seguridad de Israel. ¿Y tiene la de Israel? Creo yo, no por motivos de si la vicepresidenta tenga un problema personal con Noboa, o Noboa personal con ella, eso es asunto de ellos. A nivel de Estado, creo apropiado que la persona que es el que hereda, el que toma el cargo en caso de una situación que le pase al presidente, no debe de estar tan lejos del territorio. Y en una zona de guerra tan importante y estratégica, de un país que nos ha donado tecnología, de un país que nos apoya en diversos tipos como es Israel, debería de estar un diplomático de carrera especializado en esas situaciones. Gracias por su opinión y por no eludirla.
y por presentarla de esa manera tan clara. Con las conclusiones volvemos enseguida. Si tu vehículo está asegurado con Serviceguros, no tienes de qué preocuparte. Podrás contar con la mejor cobertura vehicular que incluye asistencia de remolque en todo momento. Permítenos asesorarte. Cotiza con nosotros por WhatsApp al 098-715-9423 o en nuestro correo cotizavehículos@serviceguros.es. Lo que nos queda, debemos decirlo en 3 minutos. A las 22 horas. Si yo traigo 100.000 vehículos eléctricos, necesito 100 megavatios hora. ¿Dónde los tengo? No los tengo. De lunes a viernes y domingos. Esta reforma parcial a la Constitución va a permitir que las Fuerzas Armadas puedan colaborar de manera complementaria con la Policía Nacional de forma permanente. Entrevistas que hacen historia. Y se cambió de bono solidario a bono de desarrollo humano. Ya solamente el concepto, el nombre ya cambia el concepto. Que no creo, con el objetivo, lo que no creo, pero lo que coincido no creo, con usted en que sí, con un bono no se logra desarrollo humano. Y preguntas que abren caminos. ¿Y quiénes son los responsables a su juicio de esto, de haber llegado a este extremo? No, ¿cuál es la causa? La causa es falta de lluvias. ¿Quiénes son los responsables? Vera a su manera. Lunes a viernes y domingos a las 22 horas. Por Facebook y YouTube, RTU, Vito TV, Extreme Canal 15 y 709 HD, Manavisión Canal 9, Manaví DirecTV 194, Radio Centro 101.3 FM. ¿Cuál es el corolario de toda esta situación? En muy pocas palabras para concluir, Fernando. La situación es clara. Indistintamente de cualquier activismo civil que pueda haber, indistintamente de que si la persona está a favor de alguna cosa u otra con respecto al tema de Gaza, hay que entender que hay un grupo terrorista islámico que gobernó de manera hegemónica ese territorio, que es Hamas, vinculado a Irán. Irán financia, apoya grupos terroristas que han causado atentados no solo a población judía, porque parece que al mundo eso no le importa mucho, por desgracia hay sectores del mundo que no les importa mucho eso. Han atacado a árabes, han atacado a cristianos, han atacado a diversos tipos de confesiones y nacionalidades alrededor del mundo. Irán ha derribado un avión civil en el 2020, parece que el mundo se olvidó de eso. Irán destruyó la AMIA, Irán destruyó la Embajada de Israel. Está infiltrado en grupos narcodelincuenciales y terroristas alrededor de América Latina. Aquí la guerra no es contra un sujeto o un grupo determinado. Aquí la situación es evitar que estos bárbaros que tienen secuestrada a la sociedad iraní lleguen a tener la bomba atómica, que es lo que están buscando. Lo han manifestado, no estoy diciendo nada, no es propaganda, no es nada, lo han manifestado ellos, su objetivo es su soberanía estratégica, y evitar que sigan destruyendo naciones y atacando países alrededor de la región y del mundo. Fernando, gracias por dejar tan claro el panorama. Ya ven por qué era necesario invitarlo solo a él para una exposición más extensa, intensa y profunda de lo que está pasando tras el ataque a Israel, el contraataque de Israel, la retaliación de Irán y lo que se viene luego. Que les quede claro que la democracia occidental, que la sociedad occidental se juega en este rato en el Medio Oriente y depende en gran medida de lo que haga Israel, que es un Estado democrático en donde hay elecciones y no de un solo partido, que tiene oposición y que tiene todo el derecho a defenderse cuando todos sus vecinos lo que quieren es exterminarlo y no compartir con sus enormes diferencias. En ese camino Israel no ha sido infalible.
Israel ha tenido excesos, Israel ha tenido equivocaciones. El otro día, sin ir más lejos, en un bombardeo de ellos murieron 7 o 9 representantes de ONGs que llevaban ayuda humanitaria, pero también es cierto que muchos de esa ayuda humanitaria son colaboradores de los terroristas y en otros casos dejaban entrar ambulancias y camiones de alimentos o para bombardearlos y asaltarlos o pueden las ambulancias llevar terroristas. Este es un conflicto muy lejano, muy complejo y demasiado importante para América Latina con repercusiones en el Ecuador como para que lo ignoremos y no lo tratemos como hemos hecho esta noche, con más claridad, con más dureza, con más crudeza, para saber definitivamente que la razón está de un lado, pero no la infalibilidad, y que en una guerra de estas características, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Si hago votos porque termine pronto, si hago votos porque haya un cese al fuego, pero sobre todo hago votos porque en este país, donde todavía estamos a tiempo, no nos dejemos contaminar de fanatismos. Hasta la próxima semana. Verás, es posible gracias al auspicio de Serviseguros, Case de Autec Agrícola, Ambienza, gestor inmobiliario, Café La Mula Ciega, Tempo Design, Bankers Club, transmisión simultánea, Vito TVO, Manavisión, Macro Digital Televisión, Caravana 750 AM, Tiblu 88.9 FM, Alborada 90.3 FM Imbabura, Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi.